La Iglesia Apostólica Guadalupana y la comunidad Caminando con Yeshua le invita a escuchar la palabra de Dios. Primera lectura del libro de Josué, capítulo 24, versículo 1-13. En aquellos días Josué renunció a las tribus de Israel en Siquén, convocó a los ancianos de Israel, a las cabezas de familia, jueces y alguaciles, y se presentaron ante el Señor. Josué habló del pueblo: así dice el Señor, Dios de Israel, al otro lado del río Éufrates vivieron antaño sus padres, Terah, padre de Abraham y de Nahor, sirviendo a otros dioses. Tomé a Abraham, su padre, del otro lado del río, lo conduje por todo el país de Canaán y multipliqué su descendencia, dándole a Isaac. A Isaac le di Jacob y Esaú. A Esaú le di en propiedad la montaña de Seir, mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Envié a Moisés y a Aarón para castigar a Egipto con los portentos que hice, y después los saqué de allí. Saqué de Egipto a sus padres y llegaron al mar. Los egipcios persiguieron a sus padres con caballería y carros hasta el mar Rojo, pero gritaron al Señor, y Él puso una nube entre ustedes y los egipcios. Después desplumó sobre ellos el mar, anegándolos. Sus ojos vieron lo que hice en Egipto. Después vivieron en el desierto muchos años. Los llevé al país de los amorreos, que vivían en Transjordania. Los atacaron y se los entregué. Tomaron posesión de sus tierras y yo los exterminé ante ustedes. Entonces Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, atacó a Israel. Mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera, pero yo no quise oír a Balaam, que no tuvo más remedio que bendecirlos, y los libré de sus manos. Pasaron el Jordán y llegaron a Jericó. Los jefes de Jericó los atacaron. Los amorreos, fereceos, cananeos, hititas, girgaseos, heveos y jebuseos. Pero yo se los entregué. Sembré el pánico ante ustedes y expulsaron a los 2 reyes amorreos, no con tu espada ni con tu arco, y les di una tierra por la que no habían sudado, ciudades que no habían construido y en las que ahora viven, viñedos y olivares que no habían plantado y los que ahora comen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 135 respondemos: porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Dios de los dioses, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor de los señores, porque es eterna su misericordia. Guió por el desierto a su pueblo, porque es eterna su misericordia. Él hirió a reyes famosos, porque es eterna su misericordia. Dio muerte a reyes poderosos, porque es eterna su misericordia. Le dio su tierra en heredad, porque es eterna su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque es eterna su misericordia. Y nos libró de nuestros opresores, porque es eterna su misericordia. Aclamación antes del Evangelio. Acojan la palabra de Dios, no como palabra de hombre, sino cual es en verdad, como palabra de Dios.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 3 al 12. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él le respondió: ¿no ha leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él les contestó: por los tercos que son, les permitió Moisés divorciarse de sus mujeres. Pero al principio no era así. Ahora les digo yo que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de impureza, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae en cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos pueden con eso, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres. Y hay quienes hacen eunuco por el reino de los cielos. El que pueda con esto, que lo haga. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la escucha del Santo Evangelio, sea perdonado nuestros pecados leves, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gratísimo viernes 13 de agosto del 2021. Nos encontramos acompañados ahí con un personaje. Bueno, él nos va a hacer la melodía. Hoy tenemos en el Antiguo Testamento con Josué, pues una catequesis de la historia de la salvación. Vemos que Abraham sale de una familia politeísta, adoraban dioses, y Dios lo ha llamado para conducir e iniciar este caminar bajo la presencia de un solo Dios. Es una catequesis muy bonita. Les invito a que lean de nuevo este pasaje para que retomemos nuestro génesis como pueblo caminando en la presencia del Señor. Y el Evangelio de Mateo, voy a ser muy corto, nos expresa y nos resalta la dignidad que tiene la mujer en medio del contexto. La mujer siempre ha ocupado un segundo plano en medio de una sociedad totalmente machista. Repudiar, hay una palabrita dentro del Evangelio. Siempre ha sido utilizada la mujer y no le hemos dado el puesto importante, y sobre todo dentro de la familia, que cumple un papel fundamental, primordial dentro del núcleo familiar. Por lo tanto, cuando uno escoge su pareja, o Dios le entrega una pareja a uno para ministrar el caminar en su presencia con su familia, esa es la que te va a acompañar. Hay que comprenderla, hay que darle su posición. Cuando uno ha cometido sus errores, pues reconocerlo y dialogar con ella para poder
dar un buen testimonio en medio del núcleo familiar, de la comunidad, de ese núcleo tan pequeño que se llama familia, que es el inicio de la sociedad. Entonces, oremos para que el Señor nos permita comprender que nuestras compañeras, que nuestras esposas son fundamentales en este proceso de la construcción del reino de los cielos. Seguimos orando por todas las familias de las comunidades guadalupanas, la de la Divina Misericordia del Padre Albeiro de Jesús Cano, la de allá de Manizales, la de Nuestra Señora de Guadalupe, del reverendo Herman Jairo, la de allá de San Rafael Arcángel, la del Padre, de diferentes sacerdotes de las comunidades en Bogotá, con el obispo, todas esas comunidades y el Padre John Jairo, y los diferentes padres en Toes, el Padre Max y el Padre Jorge Iván. Por todas esas comunidades vamos ahora para que el Señor le permita comprender la importancia que es la pareja como tal dentro del contexto social. Recordemos que tenemos que ser testimonio porque es lo que queda en la memoria de cada individuo y en la memoria de las comunidades. Hermanitos de las diferentes comunidades y de la comunidad Caminando con Yeshua, nos vemos, bye bye, hasta mañana, muchas bendiciones.